¿Tú alguna vez te has preguntado por qué dos personas escuchando el mismo mensaje, el sermón, la enseñanza, y uno es agarrado por este mensaje y su vida cambia, y el otro está como casi que bosteza y dice, lo que sea, es indiferente a ese mensaje? Hay un misterio a cómo Dios, su palabra, cambia nuestras vidas. Vamos a hablar en esta nueva serie que vamos a llamar Doctor Tierra. Mi esposa y yo, e incluso la iglesia, soporta este ministerio que se llama Convoy Hope, y estamos bien orgullosos de ser parte de esto. Esto es un ministerio de compasión y tiene dos brazos, y uno de estos brazos es de agricultura. Ayudamos a diferentes villas a que crezcan cosechas donde pensaba que no podían crecer. Hay un líder que tiene PhD y en conocer la tierra, y ellos amorosamente lo llaman el Doctor Tierra. El Doctor Tierra sabe cómo examinar el terreno para poder producir una buena cosecha de esa tierra. Nosotros vamos a ver un doctor aún más grande que este que tiene un grado superior en entenderlo. Él es el doctor que creó toda la tierra, todos los suelos, y su nombre es Jesús. Jesús nos va a desempacar esta importancia del terreno. El terreno representa nuestro terreno, nuestro corazón, Vamos a aprender una gran responsabilidad, esa que tenemos como oidores de la palabra de Dios. Qué importante es de nuestra parte ser buenos oidores de la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar la palabra del sembrador y la tierra. Esto está en Mateo, Marcos, Lucas, que se llaman los evangelios sinópticos. Hay solo varias parábolas que están en los 3 evangelios. Esta parábola es súper importante. Una parábola es algo que Dios toma de la vida ordinaria para explicar un misterio profundo y espiritual. La parábola revela la verdad, y también la puede ocultar. Esto le da a la gente una simple excusa para decir, no, yo no quiero escuchar esto. Y al mismo tiempo puede ser una revelación profunda de lo que significa esta verdad. Nosotros vamos a ver cómo funcionan estas dos cosas y cómo nosotros escuchamos esta parábola y cómo se revela o cómo está escondida para nosotros, encubierta. Entonces nosotros vamos a ver paralelamente estos 3 evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús está diciendo qué significan los pájaros, en Mateo se refiere a los pájaros como Satanás, en Marcos se refieren como el maligno, y en Lucas se refiere como Satanás. Ellos 3 usan diferentes nombres, pero es el mismo, es ese que viene en contra de la semilla. Entonces, únanse a mí ahí en esta serie Doctor Tierra. Nosotros nos vamos a ensuciar las manos allí en el terreno de nuestra vida mientras vamos en esta serie nueva. Vamos a ir a Lucas 8:1. Dice, después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Esta es otra forma de decir que él estaba predicando la palabra, la Biblia, no la palabra escrita, sino la palabra viva, esa que contiene el mensaje del corazón de Dios, su mensaje. Lucas se refiere a este mensaje de que el reino de Dios va a venir y tiene poder sobre nuestras vidas. Son las buenas nuevas, porque cuando Dios reina hay bendición, hay paz, hay salvación. En este contexto, nosotros vamos a ir ahí a la parábola. Entonces Jesús está proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Jesús no es solamente palabras, sino trabajo también. Entonces dice, él estaba proclamando el reino y lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido
sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. La proclamación del reino vino con la demostración del poder de Dios sobre la maldad y sobre la oscuridad. Estas mujeres habían sido sanadas de enfermedades, habían sido liberadas de espíritus malignos. Es un mensaje tremendo. Entonces él nombra a María, a la que llamaba Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Imagínate, el peor de los estudiantes de tu escuela, el más malo, ese que tú conoces, o alguien en tu trabajo, aquellos que ya no están en secundaria. Piensa en esa persona, y lo vamos a aprender en esta serie, que tú puedes verlo y tú dices, esta persona tan mala que nunca jamás va a venir a la iglesia. Nosotros vamos a encontrar en esta serie que la persona que tenía 7 demonios es un buen terreno. Jesús habla de 4 terrenos diferentes donde cae el mensaje del evangelio. Jesús no tiene temor de la gente que está quebrantada. Él vino a sanar, a libertar, y esas son las buenas nuevas. Entonces, ahí está María. 7 demonios habían salido de ella y pasó a ser una líder de la iglesia. Entonces dice en el 3, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Ella estaba allí en una posición alta. Y Susana, más que la ayudaban con sus propios recursos. Estas mujeres estaban allí ayudando vitalmente en el reino de Dios. Entonces, con este contexto, ahí está Jesús proclamando la palabra, y ahí está Jesús descrito como el sembrador. Él está sembrando semillas. Entonces, en el 4 dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Ellos sabían acerca de agricultura, ellos sabían lo que era sembrar la semilla. Nosotros en nuestra cultura no hacemos mucho esto, y es triste porque nos desconecta de la tierra, del suelo, y hay una conexión poderosa que el sembrador conoce. Como nosotros estudiábamos el aprender a ser pescadores, en esta serie vamos a aprender a cómo ser sembradores de hombre. Entonces, un sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. No había raíces, no había nada que lo sostuviera. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Este es el tercer tipo. Entonces, la primera estaba por encima y la segunda fue pisoteada y la otra en medio de espinos. Y dice, pero la otra parte, otra parte cayó entre espinos, al crecer junto a las semillas se ahogó, pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó, produjo una cosecha al 100 por 1. Él nos está contando una historia y tú dices, yo estoy familiarizado, yo la escucho y yo sé cuál es la aplicación, y a lo mejor algunos de los que están escuchando también, pero el que lo escucha por primera vez dice, ¿de qué está hablando? De piedra, semilla, pájaro, de sembradores. En la agricultura nosotros entendemos, y no hay nada profundo en esto. Es una cosa simple, no hay grandes palabras, son conceptos de cómo sembrar y crecer, o la semilla crece o no crece dependiendo de estos factores. ¿Y por qué? Es por la condición de la tierra. Entonces, en el final del versículo 8 dice, dicho esto, exclamó. La idea es que él les gritó y les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es la base de esta serie. No estamos hablando de estos oídos físicos, porque tú puedes oír con estos oídos, pero no oír con tu corazón. Si alguien fuera un artista y puede hacer un corazón con un par de oídos,
lo que va a describir es los cuatro tipos diferentes de terreno, de tierra. Y unos tienen oídos, otros no, otros pueden tener oídos, pero con los dedos metidos para no escuchar. Esto va a describir el misterio de cómo el reino de Dios nos transforma, cómo Dios cambia una vida. Jesús está aquí destapando esto después que grita, ¡hey, escuchen, tengo algo importante que decirles! Entonces en el 9 dice, sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Él dice, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean y aunque oigan no escuchen. Él está diciendo, yo estoy diciendo una historia simple, pero requiere humildad para escucharla. O simplemente se le bloquea la visión porque son tontas, piensan que es tonto, es irrelevante, porque no les importa lo que significa. Pero los discípulos dicen, Señor, nosotros queremos saber qué significa esta historia. Entonces Jesús les dice, yo les voy a explicar. Entonces en el 11 dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros podemos pararnos ahí, mira, no hay misterio de qué es la semilla. No está hablando ni siquiera de la palabra escrita, porque no estaba escrita en aquel momento. La Biblia contiene la palabra hablada del Señor. Él está hablando del mensaje que Él vino a traer, el reino de Dios. La semilla no es algo mecánico, es sobrenatural, es el mensaje del reino de Dios, la palabra de Dios, algo que está vivo, que puede producir transformación en una vida. En la primera de Pedro, en el capítulo 1, 23, ahí está Pedro describiendo la palabra de Dios. Dice, por la palabra de Dios que vive, Él está diciendo, hay un nacimiento sobrenatural. Esto es lo que nos hace a nosotros ser nuevos. Dice, porque ustedes han nacido de nuevo, no por una semilla que perezca. Mi papá me produjo a través de su esperma y el óvulo de mi mamá, y yo fui el ganador después de muchos nadadores que iban por ese canal para fertilizar el óvulo. La semilla de mi papá era corruptible y me dio la vida y estoy agradecido, pero también pasó a mí en un cuerpo como el de él, que era corruptible, que se enferma, que es mortal, que se va a morir. Tu papá te ha pasado a lo mejor propensión a diabetes o calvicie, o vas a ser alto, bajito. Estas cosas pequeñitas que están ahí en el DNA que nos hace lo que nosotros somos. Y ahí está Pedro usando esta analogía de que la semilla natural es corruptible, pero que nosotros hemos nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino incorruptible a través de la palabra incorruptible y viva del Señor. Tú no la puedes destruir, nunca se va a dañar. Esta es la semilla y hay versículos preciosos después de eso que yo te invito a que tú leas ahí en Pedro 1:23 hacia abajo. Entonces él está diciendo, entiendan, la semilla es la palabra de Dios y hay un sembrador en esta historia que es Jesús. Pero también nos ilustra a nosotros como seguidores de Jesús. Nosotros no hemos sido llamados únicamente a ser recibidores de la semilla, sino también a ser sembradores de semilla. Entonces, en esta serie nosotros vamos a aprender a cómo diagnosticar, ahí como el doctor tierra, a diagnosticar el terreno y convertirnos en una buena tierra y también
en convertirnos en una buena tierra, también a ser buenos sembradores de la semilla, de la palabra del Señor. Yo quiero que tú entiendas esto es sobrenatural. Si yo pudiera sostener aquí una pequeña semilla y esta semilla es el poder sobrenatural de la palabra del Señor, no es, físicamente no la puedes ver, pero espiritualmente existe. Es como esta semilla de roble, que es chiquitica y tiene la habilidad de que crezca un árbol gigante, fuerte. Igual es el mensaje de Jesucristo. Cuando nosotros sembramos en el corazón de alguien, se siembra y viene con poder. La razón por la que Jesús nos dice esta historia es para darnos la confianza de que la palabra del Señor es poderosa y puede transformar la vida de quien la recibe como una buena tierra, como un buen terreno. Entonces, el sembrador de la historia es Jesús y refiere también a todos los creyentes. Y la semilla es la palabra del Señor. Entonces, él describe 4 diferentes terrenos. Entonces dice: los que estaban junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. Entonces, la semilla es tan valiosa, tan poderosa, que Satanás la odia. Jesús usa a las aves del cielo para referirse a que hay tinieblas, hay enemigos. Como ahorita aquí en el grupo, en este momento, mira, hay aves. Satanás, el diablo, está allí tratando de comerse la semilla porque la palabra se está predicando, así sea persona a persona o dividido, o leyendo la palabra o la palabra presentada, no importa la forma. Cuando la palabra de Dios es presentada, hay un enemigo real que odia la palabra de Dios. Y él nos está diciendo, nos los dice aquí, dice: viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Esta es de que si la semilla no cae sobre tierra, si no se planta como debe ser, la persona va a perderse del amor de Dios. Esta es la importancia. El doctor Tierra nos va a enseñar de que hay ciertos terrenos que tienen una dureza que la semilla no puede entrar y no hace diferencia en sus vidas. Y la segunda tierra, en el 13 dice, los que están sobre las rocas son los que reciben la palabra con alegría. Ellos dicen: ay, Jesús me ama, yo voy para el cielo, es real. Y cuando la oyen, pero tienen gozo cuando la oyen, pero no tiene raíz, no hay profundidad allí en este terreno, porque hay una dureza en sus corazones, que hay allí una capa delgadita de gozo, pero no hay profundidad. Y ellos al momento están contentos, van a la iglesia, a lo mejor salieron de una situación bien difícil, de una crisis, ellos llamaron a Jesús, ellos necesitaban esperanza, necesitaban a Jesús y dijeron: sí, Jesús me ama, me va a ayudar, me sacó de este problema. Pero al final del 13 dice: estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Entonces las pruebas van a venir. Y es emocionante sembrarla y que la gente se emocione y diga: mira, sí, somos cristianos, pero tenemos que ayudar a la gente y enseñarle: mira, hay ataques reales, el enemigo es real, hay momentos de sequedad, hay momentos de prueba, hay momentos que tus enemigos no van a querer nada contigo. Mi esposa y yo vemos programas de la naturaleza, a nosotros nos encanta, y había un ave que estaba con un nido arriba, y es un ave de estas de agua. Yo no sé si era un ganso o qué, pero tenía unos bebés, pero la única forma de sobrevivir es que la mamá fuera a buscar comida y volviera arriba otra vez. Entonces la mamá sale del nido y ellos caen de allí,
de allí arriba durísimo y empiezan 1, 2 y 3, boom, boom, boom contra el suelo. Es traumático verlo, como los bebés, los pajaritos están casi que muertos. A veces esa caída es tan fuerte, pegan contra las piedras que mueren. Y cuando tú los ves que se están como moviendo y de momento a veces viene también un águila y ¡bum! Y se las llevan y tú dices, ¡oh! Y después viene el otro pajarito y sale y pega de las piedras y toca en el piso, cae en el piso y se muere. Y llega el otro que hasta sobrevive y la mamá está allí y lo lleva allí hasta el agua para empezar a nutrirlo y alimentarlo y sobrevive. Es traumatizante. Si tú le dices a ese bebé, esto es lo que va a venir, tú vas a vivir, es bien emocionante, pero tú no sabes que hay esa caída del precipicio y boom, boom, boom. Pero muchas veces cuando tú le entregas tu corazón a Cristo, la vida no va a ser más fácil, a veces es más difícil, tú vas a caer de ese precipicio y tú vas a decir, hoy yo vine a seguir a Jesús y yo pensé que mi vida iba a mejorar. Y Jesús te dice, mira, no seas como estos, no te desanimes. Entonces en el 14 dice, la parte que cayó entre espinos son los que oye, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, la riqueza y los placeres de esta vida y no maduran. Vienen los espinos y ahogan la palabra. Acuérdate, nosotros vamos a estudiar acerca de la buena tierra. La buena tierra no es de la gente buena, sino la gente que está quebrantada, que tiene una vida desordenada. El propósito de esta serie no es empezar a juzgar a la gente de acuerdo al tipo de tierra que son. Mientras compartimos la palabra, nosotros vamos a tener responsabilidad. Va a haber gente que no le importa, va a haber gente que el enemigo va a quitarle la semilla y va a haber gente que va a venir bien emocionada y después se van. Pero también va a haber gente que recibe la palabra y esto los va a abrumar y van a soltar. Y puede ser frustrante y nosotros nos podemos desanimar. Pero es como la historia de pescar. No porque hemos tirado la caña 10,000 veces nosotros nos vamos a rendir, sino que nosotros vamos a buscar otra área y vamos a tratar otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pescar peces. Y en esta historia, en esta serie, es un mensaje de que nosotros tenemos que hacerlo. Hay gente que lo va a recibir y ellos van a crecer en esta cosecha. Esta es la gente de la que Jesús se referían ahí en Lucas al comenzar el 8, como María Magdalena, que tenía 7 demonios que fueron sacados de ella. Ella pasó a ser una mujer increíble de Dios que lavó pies sucios en el reino de Dios, un buen terreno. Entonces, hay gente que no lo va a recibir, pero vamos a enfocarnos en ese buen terreno, en esos corazones que son buenos. Yo quisiera que el Señor me dijera, Jamie es un buen terreno, que tiene ahí un corazón que cultiva. Nosotros vamos a ver en esta serie que va mano a mano con la debilidad de cavarlo y botarlo. Nosotros tenemos que preparar el terreno. Hay diagnósticos que nosotros podemos decir, mira, yo tengo un corazón duro, gente que se autodiagnostica, pero Dios puede cambiar ese corazón. Hay gente que puede tener espino, pero nosotros podemos sacarlos de ahí. A lo mejor hay terrenos que la gente tiene una vida dura y que siempre hay esperanza. Nadie ha sido diagnosticado con un terreno que no pueda ser trabajado. Hay diferentes terrenos, diferentes tipos de corazón y de terrenos. Y entonces cuando el Señor grita, si tú tienes oído para oír, escucha. Si tú quieres oír de Dios, tú vas a oír de Dios. Si tú quieres escuchar, entonces
Mira, los pájaros van a venir y se van a comer las semillas si tú no quieres escuchar porque tú dices, ¿qué importa? Hay otros que quieren escuchar, pero no quieren hacer el trabajo duro de sacar las piedras. Y hay gente que no quiere hacer el trabajo de sacar los espinos, pero Jesús quiere que escuches, que nosotros podamos recibir esa semillita que transforma nuestra vida, este mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, lo que Pedro llama la semilla incorruptible, imperecedera, esa que tiene vida. Cuando esa semilla es plantada, nosotros podemos ser un buen terreno y nosotros vamos a dar fruto. Yo estoy emocionado con esta serie. Tomen tiempo, mediten en estos versículos y pregúntense a ustedes mismos, ¿qué tipo de terreno yo era cuando yo recibí al Señor, cuando me sembraron la semilla? ¿Qué tipo de terreno soy yo? No para condenación, sino para cultivar esa sanidad, si es que la necesitas, de ese terreno, esa preparación del terreno, para que tú seas un seguidor fructífero de Jesús. Vamos a orar juntos. Padre, yo oro que tú abras nuestros ojos, pero más que eso, que abras nuestros oídos para ser aquellos que oyen tu palabra y la reciben, le dan la bienvenida, creen tu palabra. Señor, que nosotros tomemos seriamente la responsabilidad de ser oidores de tu palabra de una forma que sea profunda en nuestro ser, para nosotros ser transformados y ser hacedores de tu palabra, que nosotros podamos ser sembradores de tu palabra a otros. Señor, bendice este tiempo. Gracias, Señor, por aquellos que se juntan, que ellos puedan tener un tiempo juntos, un buen tiempo juntos. En el nombre de Jesús, amén.